De la Fundación Pisuto, fundación que trata todo lo que tiene que ver con la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bien, y vamos a hablar de un poco, como siempre, de estas enfermedades, pero bueno, es que se ha estado hablando en los medios, sin mencionarlas quizás directamente, se ha hablado de enfermedades por las cuales los pacientes, los que las sufren, vagan de médico en médico sin encontrar una solución, enfermedades las cuales se tratan a través de la química del paciente, y se dijo por ahí que hasta dentro de unos 50 años esto no se iba a poder medicar, cosa que ustedes ya vienen haciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Por supuesto, en realidad está bueno que se hable de estas cosas y de la medicina, digamos, este paradigma médico que está cambiando, está muy bueno. Sabemos y estamos convencidos de que los seres humanos vamos a terminar siendo medicados de acuerdo a nuestra composición química, claro, porque es la única forma de que esto pueda tener buenos resultados en los tratamientos. Sí, lo cual no es intención criticar estos dichos ni nada, sino simplemente es parte del desconocimiento popular que hay sobre esta enfermedad, ¿no? Pero que se diga que por ahí van a pasar 50 años para que esto sea factible, eso ya estamos nosotros trabajando. La doctora Pisuto empezó en el año 2007 a trabajar de esta manera. Hace 5 años que venimos trabajando de esta manera. Y entonces, hablamos de pacientes, ¿qué tipo de pacientes? ¿Con cansancio? Hablamos siempre, hay un perfil de paciente para esto, ¿no? Son aquellos pacientes, primero, que sufren mucho más el estrés de lo que lo puede sufrir cualquier otra persona, digamos. Siempre se habla en medicina de los pacientes resilientes y los pacientes vulnerables. Y dentro de la vulnerabilidad, somos todos vulnerables. El 95% de la población del mundo somos vulnerables a las cosas que nos pasan. Digo, si a una persona le toca sufrir lo que es la pérdida de un hijo, obviamente que al otro día, ni a la semana, ni a los 2 meses va a volver a retomar su vida como era. Porque es lógico, o sea, pasó un evento traumático emocional que no le va a poder permitir volver a tener la misma vida. Igualmente pero sí no hay dos personas que le afecte de la misma manera, exactamente, ¿no? Esto es lo que nos hace individuales. Y esto es lo que estamos defendiendo a través de lo que es el tratamiento farmacológico individual. O sea, esto de medicar de acuerdo a la química de las personas y no de acuerdo a un protocolo farmacológico que está armado, digamos. Está muy bien, nos sirvió mucho todo este estudio que se hizo desde la parte farmacológica a la medicina, el hecho de estudiar protocolarmente a través de los laboratorios. Pero esto lamentablemente hoy ya no tiene un sustento. Tenemos que medicar de acuerdo a la química de las personas, tenemos que medicar ya no en forma protocolar o a todo el mundo por igual. Tenemos que medicar de acuerdo a cada uno. Y esto tiene que ver con lo que decimos siempre de toda la cantidad de exámenes que se hacen a estas personas. Volvemos a insistir, gente que se siente cansada desde la mañana, sin motivación para empezar el día, y hasta a veces con dolor, ¿no? Los síntomas son básicamente siempre hablamos de los síntomas, ¿no? Bien, siempre hay que refrescarlo para que la gente, siempre hay alguien que nos ve por primera vez, pero de todos modos, bueno, analizar la química implica ver cuáles son los factores dentro de nuestra química que no están bien, los valores que no están bien, y nivelar, ¿no? La idea es nivelar. Yo siempre cuando hablo con los pacientes les pongo el mismo ejemplo. El paciente que viene a la consulta médica conmigo y empieza a entender lo que le está pasando después de haber andado, deambulado 4, 5, 10 años por diferentes médicos sin encontrar soluciones. Yo pongo un ejemplo, porque los ejemplos son muy clarificadores de las situaciones. Entonces, esto es como tener un auto con motor naftero, ¿sí? Pero el tanque está lleno de querosén. Ese motor jamás va a andar bien por más que el auto sea 0 kilómetros. La química no es la adecuada para que ese motor pueda funcionar como corresponde. Cuando los seres humanos, por los motivos que nos tocan vivir, ya sea a diario o en nuestra historia de vida, se nos altera la neurotransmisión química, esa química ya no es adecuada para mi buen funcionamiento de ser humano. Y no hablamos solamente de lo físico, de lo orgánico, hablamos de lo físico, de lo orgánico, de lo emocional, de lo mental, de lo psíquico. Ningún estrato de ser humano puede funcionar adecuadamente si la química no es adecuada para el buen funcionamiento del cuerpo, de la mente y del alma, ¿no? Uno de los síntomas que siempre repetimos que ocurre es una cuasi depresión, ¿no? Que hace que muchos pacientes terminen en tratamientos psiquiátricos y que se enfoque todo el tratamiento en la cuestión psiquiátrica y los como si esto fuera una depresión.
Y después nos encontramos con pacientes que dicen, doctor, ya me cambiaron 10 veces el antidepresivo. Tomé sertralina, fluoxetina, paroxetina, me dieron los antidepresivos duales nuevos, duloxetina, venlafaxina, y no respondo. ¿Por qué no responde? Porque lo suyo no es una depresión. Claro. La depresión o el síntoma depresivo es un síntoma más dentro de este gran combo sintomatológico que traen las personas. ¿Cuáles son? Cansancio, no me recupero, duermo de noche y me sigo levantando cansado, estoy dolorido, me despiertan los dolores, estoy perdiendo la memoria, tengo trastornos del sueño, no duermo bien, aumenté de peso, he aumentado 20 kilos y yo me cuido, pero no puedo bajar. Bien. Todo esto es lo que venimos hablando siempre. Bueno, para todas las personas que a lo mejor encuentran una esperanza en esto que estamos diciendo hoy, porque estamos diciendo, sí, hay una medicación efectivamente para todo esto, ¿no? Hay tratamientos para esto. Y ustedes vienen haciéndolo desde hace 5 años. Después del corte vamos a ver cuáles son los resultados que se han evaluado en estos 5 años en función de esta medicación. Ya venimos. Continuamos con Daniel Cirrincione de la Fundación Pisuto hablando de esta problemática del estrés crónico, de la fibromialgia, la cuestión de que ustedes hace ya 5 años que vienen trabajando con una medicación que trabaja sobre la química de la persona. Y bueno, 5 años es un tiempo que a veces ya se puede evaluar un resultado y decir, bueno, esto está produciendo tal efecto en los pacientes, ¿no? El efecto que nosotros encontramos en los pacientes, y te hablo de una clínica que tiene una gran cantidad de pacientes, pero nosotros podemos decir que tenemos más del 93% de los pacientes recuperados de acuerdo al tratamiento que nosotros instalamos, de acuerdo a la química de esa persona. ¿Qué implica decir recuperados? Recuperados es que pudieron retomar su calidad de vida. Aquellas personas que ya por los dolores ya no podían tener una buena calidad de vida, que vivían cansadas, con pérdida de memoria, que ya no querían salir porque el hecho de salir, aunque fuera un evento lúdico o placentero, no estamos hablando de ir a cumplir con las obligaciones y las responsabilidades solamente. Incluso estas situaciones, ir a una fiesta, ir a un lugar, un cumpleaños, y las personas ya se aíslan, no quiero ir, yo no me siento bien, me duele la cabeza, si como me va a caer mal, porque todo el funcionamiento del ser humano está afectado. Por ende, al revertirse todo esto, la cuestión depresiva cambia. Si yo, de tener dolores, cansancio, fatiga, trastornos de memoria, no puedo dormir bien de noche, aumenté de peso, tengo manchas en la piel, se me cayó el pelo, tengo boca seca, no puedo pensar bien. A revertir todo esto en un 80, 90 y en muchos casos el 100%, estamos hablando de una recuperación de calidad de vida excelente. Claro. Excelente. Esta corriente de arranque que estos pacientes tienen apagada, que es la de despertarse a la mañana y levantarse, ¿no? El impulso de salir de la cama, que estas personas, bueno, lamentablemente tienen esta tendencia a necesitar quedarse en la cama. Claro, por eso que muchas veces este tipo de enfermedades se ha confundido con vagancia en los peores de los durante casos, muchos años. Pero no es así, es simplemente que la persona no puede empezar, no puede pensar. Volvamos a pensar en el ejemplo del motor naftalero con queroseno en el tanque. Es imposible. ¿Esto se revierte? Se revierte. Esto, poniendo el tratamiento adecuado en la persona, que eso nosotros ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo valoramos? A través de un estudio de laboratorio de sangre y de orina donde medimos neurotransmisión. Entonces, tenemos el por qué y tenemos el cómo. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. Bien. Ese es el tratamiento que nosotros hacemos. Tenemos la química de la persona en la mano. Vemos cuál es lo que está alterado y a partir de ahí se revierte a través del medicamento que se genera para esa persona. Bien. Casos de gente que viene arrastrando esto de toda la vida, 40 años, que a lo mejor esos 40 años esto se fue forjando hasta crear esta patología, este problema. ¿En cuánto tiempo estos 40 años se pueden volver atrás, o sea, revertirlos? Nosotros hablamos de un tratamiento de promedio, hablamos de tratamientos cortos, estamos hablando de un promedio de 1 año, pero tenemos pacientes... Comparado con 40 no es nada. Tenemos pacientes que a los 2 meses, 3 meses se han recuperado. Entonces va a variar mucho dependiendo de, primero, de en qué estadio encontramos al paciente, claro. Segundo, del deterioro que pueda tener ese paciente o de las enfermedades concomitantes que pueda arrastrar, de la edad de la persona. Hay muchos factores que van a influir, claro. Pero si hablamos del promedio de personas que vemos generalmente en la clínica, que están más o menos aproximadamente entre los 30 y los 60 años, esas personas tenemos un promedio de recuperación de apenas 1 año. Y otra cosa, los tratamientos no son de por vida.
Los tratamientos duran lo que tardemos en ayudar al paciente a recuperarse, pero no es que va a estar toda la vida medicado por esto. Cuando la persona se recupera, se retira la medicación y se le da el alta. Hay que analizar el caso de cada uno, no es lo mismo la persona que viene con un trauma de una pérdida de un ser muy cercano al que viene de una situación enfermiza en el hogar de toda la vida, ¿no? Claro, hay que buscar cuál es el agente que desencadenó todo esto o los agentes que desencadenaron la enfermedad. Ponemos siempre el mismo ejemplo, y la otra vez hablábamos de lo que es el acoso laboral como generador de estrés y productor de enfermedades. Claro. Si yo voy a mi trabajo, donde hace 20 años que trabajo en el mismo lugar, que no puedo dejar mi trabajo porque es el sustento de mi familia, pero yo sé que voy a ir a tener un conflicto con mi superior porque hace 20 años que sistemáticamente pasa esto todos los días, obviamente que voy a terminar enfermo. Seguro. Es así. Bien. Bueno, vamos a decir dónde está ubicada la fundación, teléfonos. La fundación y la clínica CEMIF funcionan en la calle Mendoza, 1170 de la ciudad de Rosario. Los teléfonos a los que se pueden comunicar de lunes a viernes de 8 a 20 horas son 425-4081, 447-7723. Bien. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre por permitirnos a través de este espacio poder hablar de estas enfermedades. Y nos volvemos a encontrar para seguir. Seguramente. Gracias.